de hecho, quisiera iniciar como intercambiando un poco sobre tres conceptos que son como fundamentales para esto que vamos a estar hablando, que es la tensegridad bioinformada, y que son en cierta forma como a veces como polémicos, digamos, pero quiero que como que todos estemos hablando como de lo mismo, ¿sí? Entonces estos tres primeros conceptos, me gustaría como que intercambiáramos, o sea, me interesa como saber cómo ven ustedes esos tres conceptos, ¿vale? Para así generamos como ese punto en común para poder seguir adelante. Bien. El primero, y está en el mundo de ustedes, es esto de lo paramétrico. Me gustaría como que me comentaran que entre todos armáramos como el concepto de esto. Claramente ustedes lo hacen a diario, pero como les digo, establecer como un lugar común para seguir hablando. ¿Qué es para ustedes lo paramétrico? Pessoal, vocês entendem a pergunta? Acho que seria bom a gente, né, não sei, talvez ir participando junto e as dúvidas, à medida que forem surgindo, a gente vai conversando. Tá? Então, se alguém quiser já começar, inclusive, né, respondendo aí o que seria o paramétrico para vocês, a gente... Alguém... Eles mesmo? Por favor. Eu acho que, bom, na minha opinião, é uma forma de você colocar vários inputs e ter uma geração de alternativas diferentes nos outputs. De uma forma simplificada, né? Bien. O sea, estamos relacionando formas con datos que entran, transforman y sale algún como dato. Input, output, ¿cierto? Isso. Ok. E que podem gerar alternativas em cima dessa linha de raciocínio que você construiu. Ok. Bien. Bien. Y, por ejemplo, dentro de esto mismo concepto que estamos hablando, esto de lo paramétrico, ¿es exclusivamente digital o puede ser también analógico? Eu penso que sempre existiu o parâmetro. Do analógico para o digital é uma questão de ferramenta, né? De ter mais possibilidades, né? De controle, eu acho. Ok. A ver si entendí bien, te referías a que cuando tienes los parámetros, si son digitales, tienes más control sobre el proceso. Sim, sim. Ok. Penso que o parâmetro sempre existiu, né? Na verdade, a gente agora tem controle sobre eles a partir de uma ferramenta, né? Que por exemplo, me formei quando não existia computador, não existia computador pessoal. A gente projetava do mesmo jeito, né? Lógico que a gente não conseguia trabalhar com a quantidade de dados que a gente consegue trabalhar e com a possibilidade de visualização das coisas, né? Era tudo muito mais abstrato, muito mais... O desenho era, né, manual. Claro, perfecto. Bien. Pero sí, o sea, digamos, claramente están relacionados, ¿no? Lo digital y lo analógico tienen digamos, dentro de lo paramétrico. Los parámetros salen como del mundo físico y lo alimentamos de lo digital, ¿cierto? Y estamos como alineados, digamos. Bien. El segundo concepto es esto de bioinformado. O sea, ¿tienen esto presente, lo de la bioinformación? ¿O cómo lo entienden o cómo lo trabajan? ¿O cómo se entiende este concepto? O simplemente no lo tienen como dentro del panorama.
¿Lo habían escuchado alguna vez? Bueno, asumo que no. Bueno, Entonces, tuvieron una clase de biomimética y ok, bioinspiración, ok, pero bien, va un poco hacia el camino. bien, bien, buenísimo. Esto de lo bioinformado parte de, aquí tengo como la definición, es algo que postuló esta chica Yogina, y ella habló de disciplinas biológicamente informadas y hablaba justamente de todo lo que tiene que ver con biomímesis, biónica, diseño bioinspirado. O sea, hay muchas ramas del diseño que comparten esa raíz bio porque toman algunos datos de la biología, pero digamos que los límites entre lo que es biodiseño o biomímesis como que no son límites muy marcados, ¿sí? Entonces lo que ella planteó fue llamar a todas estas disciplinas biológicamente informadas, siempre y cuando digamos, el resultado de ese diseño o de esto que se procesa en esta disciplina, se alimente de información basada en investigación biológica, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, un diseño de un plato, por decir algo, que tiene una forma de hoja porque querían que tuviera la forma de hoja, no entraría dentro de este concepto a menos que, por ejemplo, esté usando alguna propiedad biológica, física o química de esa hoja para sumarle información a ese diseño. ¿Bien? Dentro de eso, además, algo importante que nombra es esto, que dice que el objetivo es la innovación y además puede o no dar lugar a soluciones sostenibles. Esto último lo dice porque justamente lo que se refiere a la biomímesis, lo que se busca en la biomímesis y la manera de buscar esas soluciones siempre viene desde un lugar y hacia un lugar que abarque el asunto de la sostenibilidad. Bien, mientras que, por ejemplo, la biónica no lo hace así y otros tampoco, y otras de estas disciplinas bioinformadas tampoco. Y por eso, digamos, ese resultado de lo biológicamente informado puede ser o no sostenible. Bien, entonces es como que generó como, digamos, que un paraguas que abarca todas estas disciplinas siempre y cuando vengan desde la información de investigación biológica. Bien. Y el tercero es la tensegridad. Quería saber si alguien de los presentes ha trabajado en tensegridad, ha hecho modelos de tensegridad. ¿Alguien ha tenido experiencia con la tensegridad alguna vez? Así sea armando un modelo simple. No. Ok, pero, o sea, lo tienen como presente. Sí, sí. Ok. Sim, ¿Sí? eu já fiz algumas maquetes tentando experimentar, né? Mas não tive muitos resultados positivos. Ok. Y, bien. Principalmente aquela experimentação da mesa. Ah, ok. Sabe? O sea, fabricaste una mesa de tensegridad, ¿eso te entendí? Isso. Isso. Ok, bien, bien. La tensegridad es un concepto bastante amplio y se convirtió en algo también polémico en algún momento. Y, digamos, a través de la investigación que hice con esto del doctorado, parte de lo que hice fue como ir a la raíz del asunto, que, bueno, la raíz del asunto viene desde Buckminster Fuller, que fue como el que planteó el concepto de tensegridad, y de ahí empezó pues a difundirse desde otros lugares. Y parte de lo que plantea Fuller en la base de todo esto, bueno, la palabra tensegridad es integridad tensional, ¿no? Y se refiere justamente a un principio de relación estructural, es decir, una manera
en la que relacionamos elementos o componentes para generar una estructura, y el principio básico de esto es que los elementos o los componentes juegan con energías de tracción y compresión, ¿sí? Los elementos tienen como o sea, cumplen funciones puntuales de transmitir compresión o tracción, y todos los elementos que funcionan con esta tracción o tensión son los que integran todo el sistema, y por eso, bueno, por eso la integridad tensional, ¿no? Entonces, lo que él plantea a través de esto es que es una relación de forma y energía. Cuando él lo plantea así, fíjense que no está hablando de materiales, por ejemplo, no está hablando de, por ejemplo, de barras rectas o cables, sino simplemente está diciendo hay que relacionar energía con de alguna manera, o sea, configurarlo de alguna manera espacialmente, siempre y cuando la energía que está atrayendo sea la que integra todo, la que genera esa unidad en el sistema. Entonces, dentro de ese concepto, lo que plantea es que, por ejemplo, desde los átomos, que es la energía que mantiene cada una de las partículas en su lugar, funciona de la misma manera en la que funciona, por ejemplo, un sistema planetario, en donde la gravedad es la que mantiene los planetas en su lugar y es la que genera como la integridad de ese sistema. Y cada uno de esos, o sea, ese tipo de interacción, por ejemplo, a nivel atómico, y cuando se están como uniendo, por ejemplo, en diferentes moléculas, la configuración espacial en la que se relacionan esos elementos son las que le dan cada una de las características, por ejemplo, a los elementos químicos o a las moléculas o a cada una de las cosas que hacen como nuestra realidad física. Entonces, este principio de tensegridad funciona desde el nivel, como les digo, atómico e inclusive subatómico, hasta un nivel macro como el nivel del universo mismo, pasando por diferentes como instancias, digamos, de escalas, de materiales y todo esto. Por eso, por ejemplo, el dibujo que vemos o la foto que vemos al fondo es una burbuja, porque es como una síntesis de eso mismo. El aire que está dentro de la burbuja está funcionando, digamos que como comprimido, y esa pequeña membrana o esa delgada membrana que está comprimiendo o conteniendo ese aire, es toda una red de tensión que es la que está evitando que esto salga, y por eso, por ejemplo, cuando vemos un clúster de burbujas, cuando se empiezan a reventar, el mismo sistema no se destruye totalmente, sino que se empieza a acomodar para generar de nuevo el equilibrio para que el sistema siga funcionando. Y eso funciona como en diferentes escalas, como les decía. Entonces, ¿qué sucede? La tensegridad tiene un lado artificial, que es básicamente el que conocemos, que el primer modelo de tensegridad como la conocemos, digamos, en el que son cables y elementos a compresión, nació en el arte, que fue esta primera escultura que generó Kenneth Nelson, que Kenneth Nelson era uno de los alumnos de Buckminster Fuller, y a partir de eso se empezó, pues tanto Fuller como Snelson empezaron a desarrollar todo un campo de conocimiento, Snelson desde el arte, Fuller desde la arquitectura, la ingeniería, pero a través del tiempo esto empezó a desarrollarse y a ampliarse mucho el concepto y el uso, además de este tipo de sistema estructural. Entonces tenemos en el arte, civil y arquitectura, varias ramas del diseño. Luego la robótica se hizo, digamos, vio mucho interés en la tensegridad por el asunto de que son sistemas muy livianos que necesitan poca energía para cambiar de forma, por ejemplo. Son sistemas que además permiten, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial lo empezó a usar porque estas estructuras pues las podemos como comprimir y se convierten en, o sea, ocupan poco espacio, son livianas, o sea, son muy convenientes para viajes largos como al espacio, por ejemplo. También se empezó a usar en dispositivos médicos, se empezaron a descubrir nuevas, o
sea, tiene propiedades emergentes, la tensegridad cuando le empezaron a trabajar a nivel nanométrico, por ejemplo, y se empezaron a dar cuenta de que tenía un montón de nuevas posibilidades más allá de la simple, digamos, fabricación de modelos o cubiertas de estadios, que fue donde empezó a difundirse con mayor, digamos, tuvo mayor difusión, y empezó pues a desarrollarse como en diferentes áreas. A nivel artificial, digamos que en la literatura uno encuentra que los llaman, por ejemplo, sistemas de tensión integrada, de compresión flotante o redes autotensadas, y eso se debe a que las tres primeras patentes que crearon de tensegridad, que fueron la de Fuller, la de Snelson y la de David Emmerich, tenían estos nombres. Entonces, ese fue como el nombre, digamos, que se le empezó a dar en este mundo, pero en realidad eso es como a la larga lo que conocemos como tensegridad. Lo que sucedió es que, bueno, Fuller ya había como dicho que este era un principio estructural que funcionaba en todo el universo, ¿sí? Y resulta que en los 80s un cirujano, un médico cirujano llamado Stephen Levin, se encontró en la tensegridad, de hecho, observando una de las esculturas de Kenneth Snelson, se dio cuenta de que con el modelo de tensegridad podía explicar mucho mejor o de manera mucho más adecuada problemas que tenían que ver con la biomecánica humana. Entonces, a esto fue a lo que él llamó biotensegridad. Y él la empezó a trabajar desde el lado de la estructura del cuerpo humano, pero realmente esto también empezó a expandirse y se empezaron a dar cuenta de que funcionaba también no solo en sistemas biológicos, digamos, sino también en otros sistemas naturales, como podían ser, como les venía diciendo, como los átomos, moléculas y todo eso que no tienen necesariamente que ver con sistemas biológicos. Y empezó a aparecer como todo un nuevo campo de conocimiento a partir de lo que sería la tensegridad natural. En los seres vivos, por ejemplo, como les decía, se empezó a trabajar mucho en lo que fue el cuerpo humano, en los vertebrados también ahí, porque ahora también se trabaja desde el lado, por ejemplo, de la veterinaria. Empezaron a darse cuenta de que podían aplicar, por ejemplo, entendiendo el cuerpo humano como un sistema de tensegridad o de biotensegridad, usando este mismo modelo, podían empezar a trabajar de diferente manera algunas como patologías, por ejemplo. Empezaron a darse cuenta de que entendiendo los movimientos del cuerpo humano y la conexión de las diferentes partes del cuerpo humano, como un sistema de tensegridad, podrían empezar a desarrollar, por ejemplo, nuevos métodos de danza, de música, de yoga claramente, y bueno, otras cosas. Y de hecho, se toma en algunos lugares, o desde algunas disciplinas, las relaciones sociales se toman también como un sistema de biotensegridad. Es decir, esto que estamos generando nosotros, este intercambio de conocimiento, digamos, es una energía que está generando cierta conexión entre nosotros, y eso está generando una estructura que puede ser más estable que otra, por ejemplo. Y esto ya genera un sistema con este modelo de biotensegridad que puede incluso, o sea, ya están incluso diseñando comportamientos sociales a partir de este sistema de este modelo de biotensegridad. Es decir, esto de la tensegridad tuvo una gran, o sea, es mucho más amplio de lo que conocemos puntualmente como tensegridad. Es como una especie de pequeño como resumen en donde decimos, bueno, principalmente la tensegridad es el principio de relación estructural, en el que jugamos, como les decía, con el equilibrio de fuerzas de tracción y compresión. Lo que vemos aquí a la izquierda es esta primera escultura de la que les hablaba, la que fue realmente fue como el primer modelo físico de una tensegridad tal como las conocemos hoy en día. Antes de esto, Fuller ya había teorizado la tensegridad, pero no había logrado un modelo en el que separara las fuerzas de tracción y compresión. Antes de esto, él había ya desarrollado la cúpula geodésica, por ejemplo, y lo que él planteaba es que en los elementos de las cúpulas geodésicas o de los sistemas reticulados, las fuerzas de tracción y compresión, o sea, cada uno de los elementos que generan estas cúpulas, por ejemplo, pueden funcionar tanto a tracción como a compresión, dependiendo de dónde se estén aplicando las fuerzas.
y como les digo, hasta ese momento él no había logrado como separar un sistema o un modelo físico que separara estas fuerzas hasta que su alumno Kenneth Snelson logró este modelo y a partir de ahí pues se empezó a desarrollar todo un nuevo campo de la tensegridad a nivel como de fabricación. Bueno, lo que vemos en la mitad es el puente de Curlipa en Australia. Y esto es algo de lo que les hablaba de los nuevos metamateriales. Esto es una investigación de este año, de hecho, en donde empezaron a descubrir que estos son varias capas de módulos de tensegridad, en donde empezaron a darse cuenta de que podían obtener mucha mayor, por ejemplo, resistencia de estos materiales porque cuando aplican fuerza en ellos, en estos metamateriales diseñados a partir de las tensegridades, las fallas no son, ellos le llamaron fenómeno de deslocalización, es decir, cuando aplican las cargas, las fallas, digamos que se van, o los esfuerzos mayores se distribuyen en todo el sistema, en vez de aplicarse solo en ciertos puntos, por lo cual es mucho más difícil que la estructura colapse. Entonces, esas son algunas de las propiedades emergentes que han empezado a encontrar en la tensegridad. Y por el lado de la biotensegridad, se ha empezado a estudiar, como les decía al principio, digamos a nivel del cuerpo humano en general, pero después también, por ejemplo, el doctor Donald Ingber empezó a estudiar y a describir comportamientos de las células a partir de este modelo de tensegridad y se empezaron a dar cuenta de que realmente funcionaba y se lograron como empezar a entender muchas cosas a esa escala. Y también, por ejemplo, esto de la tensegridad miofacial, la fascia es una membrana que está como cubriendo algunos, por ejemplo, grupos musculares. En realidad la fascia envuelve todo nuestro cuerpo y es una membrana de tensión. Y esa funciona, es la que integra de nuevo todo el sistema y le da como esta lógica de biotensegridad al sistema del cuerpo humano y bueno, a los sistemas como vertebrados o animales. Entonces, cuando partí con mi investigación, lo que hice fue preguntarme cómo podía, o sea, si la tensegridad de realidad es un sistema, es un principio natural, ¿cómo puedo alimentar el diseño de tensegridades a partir de lógicas biológicas? Entonces, a partir de esa pregunta empecé a generar pues otras cosas y otras dudas. Esto que vemos aquí son diferentes tipos de tensegridades, algunas ya fabricadas. La única que es como proyectada es esta de la derecha, que es en realidad como un habitáculo espacial que ya está como en proceso de diseño en detalle y fabricación. Pero todos estos son diferentes casos de tensegridad. Usualmente, digamos, los que conocemos tienen que ver, o son más como de este tipo, como el robot este de la NASA. Esto es como, yo no sé si ustedes ven mi cámara, pero es un modelo de icosaedro básico. Es de hecho el modelo que se usa para explicar la biotensegridad, es uno de los modelos más sencillos. Pero también, como podemos ver acá, hay diferentes modos de fabricarlo. El de acá, el de la derecha, estos que vemos aquí abajo, son fabricados, son impresos en 3D, están hechos con materiales termosensibles y con memoria. Entonces, cada uno de estos colores indica además una temperatura diferente a la que el material vuelve a su forma natural. Entonces, con esto están logrando generar estructuras de nuevo colapsables y todo esto que además pueden controlar el cuándo se despliegan a partir de la temperatura de estos materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, arriba un pabellón que está hecho, estos son elementos fabricados digitalmente, son básicamente como almohadas de aluminio inflado y están de nuevo tensados con algunos cables y todo esto es un sistema de tensegridad que descansa, me devolví, en este anillo perimetral. Entonces son diferentes maneras de generar tensegridades que de nuevo ya no están ligadas, por ejemplo, solo a formas rectilíneas y de cables y barras como las que hacía Fuller, por ejemplo, o las que estamos acostumbrados a hacer y a ver, sino que realmente con esta
o sea, viendo la tensegridad como un principio de relación estructural, podemos variar las formas, los materiales y el comportamiento del sistema completo. Lo que sucede es que cuando Fuller, Snelson y Emmerich, cuando plantearon estas primeras patentes, sus primeros modelos, tenían ciertas limitaciones de fabricación, por ejemplo, y de diseño. Entonces, ahí es donde apareció, en realidad, esto es, por ejemplo, un concepto que planteamos también en la investigación doctoral, es esto que llamamos constricción tecnomorfológica. Y es esto de lo que les hablaba, que, por ejemplo, estos primeros modelos que diseñó o que generaron Fuller, Snelson y Emmerich, ellos tenían, el principio estructural está ahí, y la razón por la que hipotetizo también como la razón por la que solo se limitaron a este tipo de formas y de materiales era porque no contaban también con otros métodos de fabricación. De hecho, esos eran los más adecuados en ese momento para generar esas estructuras y esas morfologías además que ellos estaban planteando. Pero bueno, hoy en día ya no tenemos esas limitaciones, tenemos diseño digital y fabricación digital y eso nos amplía mucho el panorama. Esto de constricción tecnomorfológica parte de aquí. Esto que estamos viendo es algo que generó David Rowe, que era un paleontólogo, que se dedicaba, o sea, esto es fundamentalmente un estudio que él hizo de las conchas, de los caracoles, en donde él empezó a analizar cómo se generaban las formas de estos caracoles, ¿sí? Y lo que hizo fue darse cuenta de que moviendo, o mejor dicho, cruzando 3 parámetros básicos, podía generar todos los caracoles existentes y pues posibles, digamos, morfológicamente, ¿sí? Este cubo es algo que él llamó morfoespacio, y es el espacio en el que cruza estas tres variables. Entonces, a partir de este centro, por ejemplo, esas 3 variables tienen que ver con el tamaño del círculo que genera digamos, ese caracol. El otro parámetro es la distancia de la que se va separando ese círculo del eje central, y la otra, la distancia en X, y la otra es la distancia en Y. Solo mezclando esos, o solo combinando esos 3 parámetros, él logró demostrar que podía obtener cualquier tipo de forma posible de caracoles o de conchas, pues. El asunto es, por ejemplo, esta mancha, las manchas que vemos acá, corresponden a los caracoles que existen físicamente en la Tierra o existían en el 66, que fue cuando él hizo este estudio. Y él se dio cuenta de que esas formas eran las únicas existentes porque estaban definidas no solo por esos parámetros, sino por cuestiones que tenían que ver con la fabricación por ejemplo, el lugar donde crecían estos caracoles, cómo se alimentaban, el tipo de materiales que usaban para fabricar sus conchas, y todos estos, digamos, estas variaciones ambientales que generaban que fueran las únicas conchas posibles físicamente existentes. Entonces, él llamó a estos bordes, a estos límites, les llamó constricción morfológica. Y esto es porque, bueno, la morfología estructural en realidad viene desde la cristalografía, la paleontología y todo esto, y de ahí fue donde la empezamos a usar en el diseño, ¿no? El asunto de la tecnomorfología, o lo que llamábamos, lo que les mostré antes, que era la constricción tecnomorfológica, es cuando aplicamos a estos parámetros de forma y material, además le aplicamos alguna tecnología, que es lo que hacemos nosotros cuando fabricamos, cuando diseñamos, digamos, cuando hacemos morfología estructural, digamos que de manera artificial. Bien, entonces, aquí Rob planteó lo de la constricción morfológica y nosotros planteamos lo que sería la constricción tecnomorfológica. Bien, entonces, a partir de estos conceptos, ya vamos a entrar en lo que sería la tensegridad bioinformada. Entonces,
Parte de lo que, de las preguntas que empezamos a plantearnos en esa investigación también, fue el cómo logramos, cómo informamos desde la biología al diseño de tensegridades. Entonces, ¿qué sucede? En la biología, desde la morfología, también tiene ciertas como estrategias o leyes, digamos, que hacen que se puedan generar ciertas estructuras. Dentro de todas esas estrategias biológicas, digamos, naturales, las que encontré que podíamos aplicar al diseño de tensegridades fueron principalmente estas que llamé estrategias generales, que tienen que ver con las diferentes simetrías, con la cuestión de la modularidad y segmentación, que permite además que, por ejemplo, tengamos manos, se nos va, digamos, se segmentan las partes de toda la estructura y puede generar especialización en algunas de esas partes. La diferenciación morfológica, que es la que permite que, o estimula que, por ejemplo, una estructura sea un poco más densa en el lugar en el que va a tener mucha más carga, por ejemplo, o que simplemente genere ciertas variaciones en la forma para propiciar cierta función, ese tipo de cosas. Y la alometría, que tiene que ver con algunos cambios en el tamaño, por ejemplo, cuando se cambia de escala o cuando alguna función específica requiere que alguna de las partes del sistema tenga otro tamaño, por ejemplo, cuando en los animales, por ejemplo, en los cangrejos, el cangrejo violinista, no sé si lo llaman igual en Brasil, pero son estos pequeños cangrejos que tienen un brazo que es gigante, una pinza que es gigante. Eso, por ejemplo, este tipo de variación pertenece a este tipo de, o sea, sería lo que llamaríamos una cuestión como de alometría. Y por el otro lado, empezamos a usar lo que se llamaron estrategias específicas, que era o es directamente tomar algún sistema de biotensegridad, observar cómo funciona y generar esto artificialmente en un sistema de tensegridad. Bien. Entonces, otra cuestión que es importante o fue importante como resolver tenía que ver con los métodos de búsqueda de forma, el form finding de la tensegridad. Entonces, ¿qué sucede? Estos son como los tres grandes grupos de métodos de búsqueda de forma que existen en la tensegridad. El primero habla de cómo encontrar, por ejemplo, formas conocidas. O sea, cuando digo formas conocidas, me refiero a estas formas que sabemos que funcionan como tensegridades, como el icosaedro, como los antiprismas, por ejemplo, que son como las formas, digamos, clásicas de tensegridad, que ya sabemos que funcionan, o sea, digamos que son estables por esa forma, digamos que podemos generar algún tipo de variación dentro de ellas mismas para generar una nueva forma con alguna pequeña variación. Otro campo pertenece a las formas inéditas, y aquí entra en juego, por ejemplo, los algoritmos genéticos, que es un campo en el que empezaron a trabajar para generar formas nuevas de tensegridades a partir de combinar justamente diferentes parámetros en los que esta combinación de forma y energía podía lograr formas estables. Eso serían las formas inéditas. Y también otro campo pertenece a, tenemos podemos generar o transformar alguna forma que conocemos, en realidad pertenecería a la primera, y lo podemos transformar en un sistema de tensegridad. Es decir, por ejemplo, podemos tener una forma tridimensional que sea muy compleja y la podemos transformar en tensegridad. Por ejemplo, uno de los casos más icónicos es un método que usó Tomohiro Tashi, el que trabaja principalmente con origami, pero él generó un método de búsqueda de forma en el que su manera de probarlo fue con una forma de conejo, por ejemplo, o con la tetera clásica de los modelos tridimensionales, y lo que hace es generar una triangulación,
una malla triangulada en donde cada uno de los nodos se convierte en un nodo recíproco que después se convierte en un nodo de tensegridad, por ejemplo. Entonces, es como todo un camino que hay que llevar para generar tensegridades. Y el otro, el C, habla de las transformaciones, que es simplemente, digamos, tengo esta forma que conozco de tensegridad y le aplico alguna forma y la transformo o le cambio las proporciones de los cables o de las barras o de los elementos y se convierte en una forma estable de tensegridad, pero transformada de una básica. Algo que sucede es que todos estos métodos son principalmente digitales, entonces la tensegridad de por sí es algo bastante complejo y llevar o empezar por la tensegridad desde el mundo digital claramente tiene una curva de aprendizaje bastante alta. Y todo esto, todos estos métodos usualmente se nutren desde el lado digital y después se fabrican. O sea, ya sabiendo cómo funciona, se convierte en algo físico, que es, bueno, es como la manera normal en la que se trabaja, digamos, en todo esto que llamamos diseño paramétrico, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Justamente generar nuevas formas de tensegridad o diseñar tensegridades debe, o en realidad como que si hay alguien que, por ejemplo, no tenga acceso a estas herramientas digitales o quiera generar una nueva forma de tensegridad, necesita primero aprender todo el camino del diseño paramétrico para poder fabricar su modelo de tensegridad, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una especie de camino al revés. Si yo tengo esta forma, si yo armo este modelo físico, puedo saber que esto es estable, o sea, no tengo que hacer cientos de iteraciones de un modelo posible para ver si es una forma estable, sino que si sé cómo tejer tensegridades, cómo hacer tensegridades, fabricarlas, puedo saber que esta forma, por ejemplo, que no es una forma común, ya sé que es estable, que funciona y que funciona para mi diseño, entonces luego eso sí lo convierto en algo digital, sabiendo algunas cosas que no me requieren, para las cuales no necesito el camino largo de aprender a programar cada uno de los nodos y hacer, como les digo, las cientos de iteraciones para lograr una forma estable. Entonces, para eso lo que hicimos fue aplicar un método de fabricación de tensegridades, un método rápido, que es realmente un método de búsqueda de forma analógico. Esto es, digamos que paralelo a lo que hacía, por ejemplo, Frey Otto con las burbujas, que entendía cómo funcionaba una burbuja, esa era la forma estable que quería, y luego a esto le aplicaba toda la matemática y toda la cuestión como ingenieril para llevarlo a cabo. Esto que estamos viendo ahí es básicamente un proceso de tejido de tensegridades que en realidad hace un momento escuché de hecho que estaban hablando de estructuras recíprocas y de hecho si observan cada uno de estos nudos es un nudo recíproco, ¿sí? Lo que sucede es que esto en realidad, la tensegridad lo que hace es como una especie de optimización de las estructuras recíprocas. En las recíprocas, en cada uno de estos puntos, tenemos tracción y compresión, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos puntos vamos a generar corte. Lo que hace la tensegridad, o lo que haríamos con este modelo para convertirlo en un modelo de tensegridad pura, por decirlo de alguna manera, es simplemente separar un poco más estos elementos y cada uno de estos nudos recíprocos se convierte en un nudo con simetría rotacional, pero sería un nudo en el que cada elemento va a estar trabajando a tracción y a compresión. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, para probar este asunto de esto de las estrategias que habíamos planteado, lo que hicimos fue crear básicamente un gran laboratorio en el que empezamos a compartir este conocimiento, a enseñarle a la gente a tejer tensegridades y a partir de eso empezamos a probar si realmente estas estrategias funcionaban para diseñar tensegridades. Entonces, un primer paso fue partir de la manera más, digamos, la más simple de estas, que sería el uso de la estrategia general de simetría, en donde aplicamos estos 4 tipos de simetría, como les venía diciendo, y a partir de esto
empezar a ver qué sucedía, qué tipos de formas estables lográbamos encontrar, y además, no solo, por ejemplo, no solo yo que era como el principal de que se estaba preguntando esto, sino realmente ver qué pasaba cuando otras personas tomaban estas herramientas y empezaban a diseñar sus propias tensegridades. Para esto, como les decía, queríamos también hacer que una persona, de hecho, que no tuviera conocimientos, por ejemplo, de rinoceros, de grasshopper, pudiera generar tensegridades, además de generar los modelos, entender cómo podía codificarlo para generar un diseño que quisiera. Esto que estamos viendo aquí es un diseño analógico que creamos, en donde cada una de estas letras pertenece a una célula de tensegridad. Bueno, entonces a cada modelo individual, por ejemplo, esto sería una célula de tensegridad. Y lo que estamos viendo aquí, cada una de estas AES es una célula que es un octaedro generado por 3 elementos. Escogimos esta célula porque es la que requiere la menor cantidad de elementos. Entonces optimizábamos la cantidad de material y podíamos generar una mayor cantidad de variedades. Entonces lo que células es, cada una de estas AES es una célula de tensegridad en donde tenemos un nudo recíproco en el centro, una extensión, y además empezamos a, generamos un código para que, digamos, se desplazaran en altura, o digamos empezamos a generar una, además de la simetría rotacional, una simetría de traslación, donde empezábamos a repetir ese mismo módulo una y otra vez a lo largo de un eje. Entonces teníamos 2 tipos de células, no porque variaran en forma, sino que cuando variamos la posición de uno de sus elementos, cuando acumulamos, digamos, cuando vamos sumando cada uno de estos elementos, si sea la célula A o la célula B, esto empieza a generar un giro pequeño, uno hacia la derecha si es la A y otro a la izquierda si es la B. Entonces, eso también nos permite justamente diseñar la forma de la estructura y el comportamiento que va a tener. Entonces, aquí lo que hicimos, fíjense que aquí estábamos pretendiendo hacer una especie de estructura medio, digamos, cupular, por decirlo de alguna manera, donde tenemos 3 niveles y un nivel que lo que hace es cerrarlo, y cada uno de estos niveles tenía una variación en ese código que permitía que fuera un poco más curva cada parte, y al final teníamos ya un elemento diferente que empezaba a cerrar. Aquí a la izquierda tenemos una foto de el modelo que genera este código que tenemos a la derecha. Entonces, para testearlo, aquí creo que me devolví. La primera vez que pusimos esto a prueba fue en la tercera Bienal de Diseño, en la UBA, en la FADU. Y lo que hicimos fue con los asistentes, les enseñamos a tejer octaedros, después les enseñamos a tejer cada uno de estos nudos recíprocos, por ejemplo, y o sea, a partir de ese código empezamos a enseñarles cómo generar digamos, el complejo completo. Aquí tenemos otra vista del mismo diseño. ¿Sí? Entonces, con esto empezamos a darnos cuenta que funcionaba no solo la lógica, digamos, de usar estas estrategias de simetrías, por ejemplo, sino que podíamos codificar el diseño de tensegridades a partir de estas lógicas. Esta foto que estamos viendo acá es bastante particular porque esto que está aquí en la mitad es un termo. Aquí en Argentina toman mucho mate todo el tiempo, y esto que tenemos acá es un termo que tenía como 1,5 litros de agua adentro, es bastante pesado, y cada una de estas células está hecha con barras de madera y bandas elásticas, ligas, no sé cómo les llaman en Brasil, pero son bandas elásticas, ¿sí? Con las que se amarran los billetes, por ejemplo. Y la sorpresa de este chico de amarillo fue al poner este termo y ver que a pesar de que cada una de las células por sí misma se aplastaba, cuando las conectaba y generaba este tejido era supremamente resistente por la sinergia que se generaba al conectar
todas estas células con este código particular. Este fue el gran bicho, digamos, que generamos ahí en la Universidad Nacional de San Martín con todos ellos. Y lo que esto en realidad es fue una variación, digamos que esporádica del código. La idea era hacer el mismo intento de la cúpula esta que habíamos hecho al principio, pero se convirtió como en algo más lúdico y empezamos a conectarlo y se generó como una variación aleatoria del código que al final resultó en este bicho gigante que también, bueno, es estable y todo este tipo. O sea, es una tensegridad diferente a partir de una variación de un código básico. Esto de Tenseviolat, o sea, estas estrategias y esta manera de tejer tensegridades la enseñamos en varias universidades también. Digamos que aprovechando esta instancia virtual que tenemos ahora, ella es Andreina, una diseñadora industrial venezolana, Andreina Graterol, que es quien trabaja conmigo en esto de Tenseviolat, básicamente. Y empezamos a hacer talleres en diferentes universidades porque además el asunto de que esto sea, digamos, sea latinoamericano, parte de la lógica o la situación de que realmente la tensegridad es algo que no se conoce mucho en Latinoamérica, porque además la mayoría de la investigación y los proyectos de tensegridad están escritos o están generados, digamos, en inglés principalmente. Entonces, además de la misma complejidad del sistema, la barrera lingüística es algo que ha hecho que en este lado del mundo no trabajemos mucho la tensegridad a pesar del potencial que tiene. Cristian, señor. Una pregunta. No sé, la diapositiva sigue la misma. Que enseña nivel 1, tejido. Ah, ¿en serio? Sí. A ver, No sé ahí están viendo, ahí me salí del PowerPoint, ¿sí? No sé, creo que está detenido. Sí, 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 sí. A ver, déjame, entonces le digo que dejo de compartir y volvemos a ver. Bien, ahí dejé de compartir. Sí. A ver, vuelvo a aquí. Bien, ahí están viendo el PowerPoint como básico. Todavía no. Para mim só aparece a bolinha do nome, assim, do C. Para mim também. Acho que tá bom. Aqui tá igual também. Sí, Aquí. No vemos tu pantalla. Ah, mira, a ver, vamos a dejar de compartir otra vez. Voy a compartir como toda la pantalla completa, a ver si se mejora eso. Ok, aquí están viendo como el PowerPoint básico. No, todavía no. Ay, qué curioso. Sí, sigue la letra C de tu nombre y bueno, sí, si mejor si intentas compartirle el desktop de tu ordenador. A ver. Y de ahí abres el PowerPoint. O sea, le digo ventana y le digo... Sí, el pantalla, no sé. Pantalla completa, sí. Sí, pantalla completa. Bien, aquí se supone que estoy compartiendo. Sí, pero no sale. Qué raro. Qué curioso. A ver, espera. A ver. O quizás si compartes la pantalla del PowerPoint. Sí, o sea, la tenía antes solo la ventana del PowerPoint. ¿Ahí se ve o tampoco? No. Wow, qué raro. A ver, ¿qué podemos hacer? Si intentas salir del Teams y luego vuelves, creo que mejor. Dale, voy a darle colgar y ahí entro otra vez. Sí, con el mismo enlace. Listo, ahí nos vemos en un ratito. Vale, perfecto.
Eu também não estava vendo, não, gente. Para mim tinha travado naquela tela. Para todo mundo tinha? Um tempão, acho que ele passou uns 3 slides depois. Já. Eu também acho. Eu até saí para ver se voltava, mas não voltou. Bien, aquí Sí. estoy. Sí, sí. Bien, listo. Entonces voy a darle pantalla completa. ¿Aquí sí funciona o sigue sin funcionar? Ahora sí. Sí, sí, vemos Ahora la pantalla. sí. Sí. Bien. Sí. Se había detenido en el nivel 1. Ok. Bien, aquí Eso, sí. aquí estamos. Vale, Bien. perfecto. Entonces, no sé qué tanto alcanzaron a ver, pero bueno, lo que les decía era que aquí trabajábamos con la célula que era el octaedro, ¿no? Que es esta. Y generamos este código. Cada nivel tenía una variación. Esto no sé si lo habían alcanzado a ver, lo del el nivel 2. Aquí era donde les decía que cada célula tenía una variación que realmente era, la variación era la posición de uno de los elementos, y eso ya generaba una variación en el comportamiento del tejido en el conjunto. Hacía que fuera un giro hacia un lado o hacia el otro, y hacía que esa estructura que antes era lineal tuviera una curvatura hacia un lado o hacia otro. Entonces empezamos a jugar con eso. Y esto... ¿Este lo alcanzaron a ver o no? No, eso no. Ok, bueno, esto que tenemos a la izquierda es lo que les decía que era o sea, el de la izquierda es el tejido que está fabricado a partir del código de la derecha. Entonces, a ver si esto me permite hacer un pequeño zoom. Cada uno de estos que vemos acá es uno de los octaedros, ¿sí? Y están conectados linealmente con cierta variación de acuerdo a la posición que tienen. Esto tampoco lo alcanzaron a ver entonces. Aquí es donde estamos armando por primera vez esta estructura con este código. Y empezamos a testear pues como qué tan real era esto que nos permitía a partir de este código, que realmente era un código analógico, generar una estructura y además transmitir la manera de generar esa estructura. Y esto es otra vista de la misma que acabamos de armar ahí. Bien, y esto era lo que les decía de el termo con el mate. Es la misma estructura, el mismo tejido que estábamos viendo al principio, una de las columnas, digamos. Y aquí es donde lo estaban poniendo a prueba con el termo, con el 1,5 litros de agua, y pues para la sorpresa de todo el mundo, o sea, ellos lo pusieron pensando que iba a colapsar la estructura, pero se dieron cuenta de que a pesar de que estaba hecha con bandas elásticas, bueno, era bastante más resistente justamente por la conexión de todo el tejido. Y este fue el tejido grande que hicimos con la variación del momento, como les digo. Lo que hicimos fue conectar ya no de manera como copular esas 6 patas, sino que conectamos 3 líneas diferentes y se generaron con una conexión en el centro. Ya no estaba generada por un código, sino que en realidad lo estábamos, o sea, esa fue una variación hecha en el momento. Esto es lo que les contaba de que empezamos a enseñar este tipo o esta técnica de tejido de tensegridades en diferentes universidades. Esto es en Pamplona, Colombia. Esto es en la Universidad Nacional de Colombia, en donde lo que hacemos es primero enseñarles a tejer células independientes, después les contamos esto de las estrategias de simetría y les damos ciertas guías. Por ejemplo, les decimos, ustedes háganlo con simetría rotacional, ustedes con simetría translacional, como que vayan combinando algunas, y cada grupo iba generando variaciones de acuerdo a estos parámetros y a estas guías que les estábamos dando. Y bueno, como podemos ver, generaban estructuras o tejidos complejos de tensegridad a partir de esta lógica, digamos, con este método de búsqueda de forma analógico que estábamos trabajando. Bueno, esto es otro caso también en la Francisco de Paula Santander en Colombia.
Y esto en realidad ya pasó lo latinoamericano. Esto fue un workshop que hicimos con gente de Canadá y Estados Unidos, que en realidad todos los anteriores habían sido para gente de arquitectura o del mundo del diseño. Y esto, perdón, aquí todos ellos son en realidad del mundo de la salud. Entonces, por ejemplo, ella es una instructora de yoga, él es un osteópata y fisioterapeuta, como que todos están más de ese mundo. De hecho, por ejemplo, ella, Dorotea, es una matemática, o sea, todos ellos, por ejemplo, saben de la tensegridad, pero nunca habían armado modelos complejos. Y a partir de esta, digamos, técnica de tejido o este método de búsqueda de forma que estábamos creando, pues empezamos a enseñarles cómo generar tejidos complejos de tensegridad y bueno, empezamos como a aplicar estas estrategias a partir de esa lógica y de esa técnica. Hasta todo lo que les había mostrado antes era totalmente analógico, como les contaba. Y lo que estamos viendo acá es cuando empezamos a mezclar esa parte analógica con lo digital. Entonces, esto es un grupo de investigación. Ellos son pasantes de la Universidad de Buenos Aires. Esto es un proyecto de investigación dentro de la misma tesis. Y él, a la izquierda, es Arturo de la Fuente, que es un diseñador computacional de acá de Argentina, que fue quien básicamente fue como el instructor de toda la parte de diseño paramétrico para incluir esa parte en el diseño en lo que estábamos empezando a trabajar. Entonces, lo que él, por ejemplo, transmitió o nos enseñó, digamos, fue cómo generar una tensegridad básica, que era este antiprisma, que es el que él tiene en la mano, que es también una forma bastante conocida, esta que vemos acá. Pero a partir de esa lógica, es esa misma, o sea, ese mismo código, por ejemplo, lo podíamos usar para aplicarlo a diferentes formas. No para crear la forma en sí, sino para justamente, si ya, como les decía, creamos analógicamente una forma, podemos modelarlo y traer ese modelo morfológico y alimentarlo con los parámetros desde el Grasshopper y Kangaroo, por ejemplo, para generar digitalmente una estructura de tensegridad en donde ya podemos empezar a jugar con esos parámetros digitalmente. Entonces, esta investigación estaba enfocada en la generación ya de lo que serían, por un lado, la digitalización de estrategias generales, pero también para empezar a probar con las estrategias específicas. Entonces, esto que vemos acá son las primeras pruebas que hicimos con modelos, ya no con los modelos como conocidos de tensegridad, sino que empezamos a probar otro tipo de formas en donde ya empezábamos a poder controlar los parámetros de longitudes o de tensión de los cables o empezar a controlar los cables de manera independiente para generar algunos movimientos que nos interesaban. Hasta aquí están viendo los videos, ¿se pueden ver? Sí. Sí. Bien, perfecto. Gracias. Entonces, una de las aplicaciones que probamos ahí con estas estrategias generales fue el diseño de un stent a partir de este sistema de tensegridad. Un stent puede ser que los conozcan seguramente, pero es esta estructura como cilíndrica que se usa usualmente, es como una malla metálica que se usa, por ejemplo, para introducirla en las venas o las arterias que han sufrido, por ejemplo, alguna obstrucción o todo esto. Entonces, es como una estructura de soporte para restituir y permitir de nuevo el flujo de sangre dentro de las arterias, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue aquí generar diferentes posibilidades. Primero, lo que estábamos viendo acá era como la unidad mínima de lo que sería la tensegridad. Aquí todavía no hay un sistema de tensegridad como tal, pero queríamos ver este porcentaje que estamos viendo acá,
es el porcentaje de reducción de este pequeño cable, ¿sí? Entonces lo que queríamos era ver cuál era la forma y cuál era el tejido que era más óptimo para este tipo de estructura y digamos, el criterio estaba en cuál era con el que necesitábamos reducir la menor cantidad o el menor porcentaje ese cable para lograr una mayor transformación. Entonces, aquí con esa célula que veíamos antes generamos un anillo en donde empezamos también a trabajar con estas variaciones diferentes, que era lo que pasaba cuando reducíamos al 90, 70, 80 cada uno de esos cables. Estos rojos serían esos cables que estamos reduciendo, que llamamos los cables activos, y los verdes son los pasivos, que son los que simplemente lo que hacen es mantener la forma. Trabajamos con 3 tipos de configuraciones diferentes para ver cómo se comportaban ellos, y al final el que usamos fue el tejido C, a pesar de que había otro que, digamos, permitía menos uso, menos energía, pero era el más estable, y es el que vemos aquí en movimiento. Entonces, con este tipo de combinación, nos permitía mayor control en la transformación y además una menor, o sea, es como que si esto, por ejemplo, se llevara a fabricación real, por ejemplo, estos cables activos se activarían, por ejemplo, con temperatura y requerirían menor temperatura y hasta menor tiempo para lograr la transformación. Entonces, por eso elegimos esta configuración particular. Esto obviamente se puede aplicar en un montón de usos más. Esto era, digamos, la aplicación de las estrategias generales para un caso de un diseño específico. Luego empezamos a aplicarlo en aplicar las estrategias específicas. Entonces, para esto empezamos a ver el cuerpo humano y puntualmente las articulaciones. Entonces, resulta que Puller y otro actor dentro de toda esta de la tensegridad que se llama Tom Flemons, ellos plantearon algo que llamaron articulaciones universales, y esa articulación universal sería lo que aquí llamamos la combinación 2-2. El número de arriba tiene que ver con la punta, digamos, la cantidad de extensiones que tiene el elemento de arriba, y el número de abajo tiene que ver con la cantidad de extensiones del elemento de abajo. Cada una de esas combinaciones nos permite claramente movimientos diferentes. Y a este cuadro que vemos acá le llamamos unidades dinámicas abstractas. Son abstractas porque aquí simplemente estamos cambiando o estamos informándolo modificando la cantidad de elementos. Luego, esto era la primera parte para llevarlo a un diseño bioinformado, que era el objetivo final. Estos son algunos modelos, prototipos que hicimos de eso, en donde empezamos a aplicar ya fabricación digital, por ejemplo, para generar los nudos, e incluso para generar algunos tipos de membranas para ver cómo se comportaban, si tenían, por ejemplo, algún tipo de patrón de comportamiento ausético, por ejemplo, y empezamos a jugar con diferentes variaciones a ver qué sucedía con todo eso. Después, ya sabiendo cómo podíamos controlar eso, empezamos a bioinformarlo. Y para eso, por ejemplo, el caso que muestro acá es una primera versión de un caso que estábamos estudiando de cómo generar una pierna desde la tensegridad. Entonces, lo que hicimos fue estudiar dónde se ubicaban los tendones, cuáles eran esos puntos de inserción de los ligamentos y de los músculos, cuáles eran las formas que tenían, por ejemplo, esos huesos al finalizar cada una de sus extensiones, cuántos puntos de inserción se correspondían con cada extensión, y eso obviamente generamos un proceso de abstracción para poder generar las formas de tensegridad que teníamos antes, o no, formas básicas de tensegridad. Entonces, por ejemplo, en esta parte nos dimos cuenta de que nos servía, por ejemplo, una combinación 2-3, como del cuadro básico que veíamos antes. El asunto es que aquí, pues ya para modificarlo de acuerdo a la anatomía, o sea, para bioinformarlo, ya esas 3 no estaban a la misma altura, sino que ya tenían una posición particular, y gracias a esa información podíamos generar una morfología mucho más cercana a lo que era la pierna en sí.
Esto es parte del código que se generó para esto. Y esto es una de las simulaciones de esa primera versión de lo que sería la pierna a partir de las unidades dinámicas bioinformadas. Entonces, hasta este momento, hasta ahí, estamos simplemente emulando el movimiento, pero a partir de saber en dónde se está insertando cada músculo, cuáles son los músculos que se están insertando, cada uno de estos elementos lineales verdes o fucsias o negros están emulando algún músculo o algún tendón de la vida real, y por eso nos permitió pues como generar movimientos similares. Esto es, como les digo, una primera versión de una investigación que todavía tenemos en curso. Y después tuvimos la oportunidad del año pasado de participar en Digital Futures, en donde lo que hicimos fue como probar justamente, en cierta forma, como a gran escala, estas estrategias bioinformadas, esta estrategia de simetría. Y lo que hicimos fue enseñar, precisamente, primero les enseñamos a fabricar los modelos de tensegridad. De nuevo usamos los octaedros por la optimización de los materiales. Estos son los modelos físicos que usó este chico, creo que era Diego Barros, el de este trabajo. Y lo que hicimos fue, además aquí se usó el plugin WASP, que nos permitía, básicamente, no sé si lo han usado, pero lo que hace es numerar las caras, y a partir de cuál es el número de las caras empezamos a elegir cuál cara queremos conectar con cuál cara. Luego cada uno de esos octaedros, cuando ya lo tenemos así, digamos, con este código que tenemos a la derecha, genera esta forma específica, y ya teniendo esa configuración, lo transformamos en tensegridades. Entonces ya tenemos una forma estable con una forma general de un tejido general generado por un código. Y esto es algo de cómo lo empezó a generar en este caso Diego, en donde justamente variando cada uno de los parámetros hacía que ese tejido tuviera una forma u otra o se extendiera por un lado u otro. Y esto era el caso que les mostraba al principio, en donde lo que planteábamos era que después de que cada persona generara su tejido propio, lo empezara a mezclar con los tejidos de los demás. Y así generábamos un tejido mucho más complejo a partir de lo que se había aprendido desde lo analógico, ver cómo funcionaba esto a nivel digital, y ya ahí obteníamos pues una lógica estable en los dos mundos. Y bueno, estos fueron casos, estas dos personas estuvieron participando en ese workshop de Digital Futures, y justamente hicieron sus tesis de grado a partir de todo esto que aprendieron ahí. En este caso es una chica de Paraguay que hizo un diseño de una fachada controlada paramétricamente a partir de módulos dinámicos de tensegridad, y esto lo hizo Waldo Costa de Brasil, justamente, en donde lo que hizo fue parametrizar un modelo de tensegridad y fabricarlo a partir de esa, pues como esos parámetros que había obtenido y lo había comprobado a partir de las simulaciones digitales. Bueno, esto es básicamente lo que tenía para contarles. Por supuesto que si tienen alguna duda, estoy a total disposición. Estos son algunos, este es pues mi correo electrónico, estas son algunas de las... Este es mi Instagram común, y este de Tensebichos es uno en el que estoy haciendo experimentos a diario. Esto que vemos en el fondo es uno de esos bichos generados con estas estrategias de generales, donde lo que hago es empezar, todos los casos son diferentes, pero lo que hago es generar, por ejemplo, en algunos casos una célula particular, y luego multiplico esas células y las empiezo a unir y generar nuevas formas estables de tensegridad, donde, como les digo, no son formas posibles que después puedo o cualquier persona podría tomar para generar un modelo digital y empezar a jugar con esos parámetros digitalmente para desarrollar un proyecto particular. Y además también pueden ver este hashtag Tenseviolat, que es donde se ha publicado básicamente, pues cada persona que ha interactuado con nosotros en esto
cada vez que genera algo, la idea es generar, como les decía, esta red en la que todo en Latinoamérica, quienes hagan cuestiones donde apliquen esta lógica de tensegridad bioinformada, estamos pues como en contacto y vamos retroalimentándonos con lo que está sucediendo en cada uno de estos lados. Y bueno, es la idea como de ir aumentando y generando una gran red de conocimiento a partir de esto. Así que bueno, muchas gracias.